Olá, que tal? Muito buenas noites a todos os discípulos de Nuestro Senhor Jesus, obreiros, obreiras, colaboradores. Uma vez mais estamos aqui com ele programa Obreiros em Foco e já em uma expectativa para amanhã, porque amanhã é aquele grande dia, aí você pode observar, reunião de los discípulos, às 4:30 da tarde, e todos trairão, uma vez mais, seu cinturão de lino e a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade abre nossos olhos, e a verdade não permite que uno se desvie, nem para a direita, nem tampouco para a esquerda, mas todos que se encontram agora em desesperação, todos que neste momento, por favor, se encontram em uma situação delicada, em uma situação que você ha dito, não há saída, está tudo perdido. Não, senhor, não, senhora. Sepa que Deus é um Deus que soluciona casos impossíveis. É um Deus que abre porta onde não há porta. Por favor, dê uma oportunidade para você mesmo. Você pode nos enviar seu nome, em nome de sua família, preparar, como você está vendo aqui, um vaso com água, porque vamos orar por você que não dorme, que está com depressão, que está perdendo todo em sua vida, está sendo arrancado de sua vida. Você que pensa que a morte é a solução, você que está adicto aos vícios, ha intentado sair e não logra sair, vamos lhe ajudar. Aí está nosso WhatsApp e os obreiros me ajudarão a orar por você. 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Para você que acompanha pela rede Aleluia, pela rádio Ecoantena 1030 AM, você que acompanha também pela rede Aleluia, ou pela rede social, Facebook, Obreiros Equador, e YouTube, Obreiros Equador Universal. Você poderá enviar por aí mesmo e compartilhar o programa com outras pessoas. E quem se encontra apartado e quer um resgate em seu hogar, você que não ha tenido força para regressar, aí está, resgate em seu hogar. Enviaremos uma equipe que vá a seu hogar para lhe ajudar a se levantar. Não é lhe acusar, não é lhe condenar, não, é lhe ajudar. Podemos lhe ajudar. 099 895 9144. Acompanhe com nós outros essa história de quem logrou volver. Há muita gente que não logra volver, mas esta pessoa logrou volver para os braços de aquele que ama e que sana todas as heridas. Preste muita atenção. Antes de venir a la Iglesia Universal, mi vida estaba totalmente destruida, en todos los ámbitos, sentimentales, familiares, económicos. En aquella época, por aquellas malas decisiones que yo había tomado, me retiré de la empresa, perdí el trabajo, mi familia pues con 2 hijos, el padre de mis hijos se apartó de mí, nos abandonó. Y yo me quedé pues sola, con 2 hijos, sin trabajo, no tenía dónde ir, no tuve que comer, pasé situaciones muy difíciles.
tanto que incluso yo iba pasando un día donde mis amigas, las cuales me brindaban la comida. Y aquella situación pues no se la deseo a nadie. Aquella situación para mí tan difícil de ser una persona que siempre trabajando, dedicándome para mis hijos y llegar a un momento que no tener ni siquiera para los alimentos. 2 hijos pequeños, sola, imagínense. Entonces me sentía tan mal, no sabía qué hacer, a dónde ir, no tenía ayuda, no sabía en aquellos momentos qué hacer. Después de haber tenido todo, porque yo fui una mujer que tenía un lugar en una empresa multinacional, llegué a ser supervisora en redes, a no llegar a tener nada y pasar necesidades con mis hijos pequeños. No tener dónde estar pidiendo de casa en casa el alimento y ver dónde dejaba a mis hijos para salir a trabajar. En aquel entonces yo comencé a sufrir mucho de depresión. En mi juventud yo ya había tenido problemas de ansiedad y luego con esta situación de abandono, ya era la segunda vez que yo había sido abandonada en mi vida sentimental. Era la segunda vez, me sentía traumada, me sentía que ya no podía dar más. Yo tenía tantos pensamientos de que aquella situación era la peor mujer del mundo, que no servía para nada. Llegué a pensar que incluso yo no servía para nada, porque en la situación sentimental me habían abandonado los 2 compromisos que yo había tenido. Entonces siempre yo me preguntaba, pero ¿qué soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? Tantas cosas que venían a mi mente, que no servía para nada, me sentía tan desvalorada. Llegué a una situación tan extrema que con mis hijos, el no saber cómo darles alimento después de haber tenido tanto y en estos momentos encontrarme en una situación de no tener. O sea, me sentía tan mal el no tener cómo dar de comer a mis hijos. Después que yo había tenido todo para darles a ellos, estar en aquella situación de no tener que darles dónde estar, qué comer. Entonces, pasé unos años muy difíciles, pasé unos años en ese tiempo muy difícil aquella situación. En aquella época que conocí la Iglesia Universal, fui bendecida de aquella situación difícil que yo pasé. Tuve un trabajo, me bendijo con un trabajo. Comencé a tener en ese trabajo responsabilidades cada vez más altas, pero sin darme cuenta, comencé a dedicarme más al trabajo y comencé a apartarme de Dios. Comencé a apartarme de las reuniones, todas las que había en las congregaciones. Comencé a alejarme sin darme cuenta. Pasó un tiempo y yo comencé nuevamente a tener problemas en mi vida. Tenía un vacío, algo me hacía falta. No estaba mi vida completa. Pero el tiempo seguía absorbiéndome más con el trabajo, ahora con el estudio, porque me exigían títulos de tercer nivel para darme puestos más altos. Esto ocasionó que llegué a un momento que, así como comencé a subir con aquella bendición, llegué a tener tanto trabajo que no tenía tiempo para mis hijos, no tuve tiempo para buscar la iglesia, buscar de Dios, y fue ahí donde yo me había podido recuperar. Esto ocasionó que nuevamente en mí vaya a tener problemas en la empresa. Tuve acosos y aquella situación hizo pues que todo lo que yo había ganado en ese tiempo económicamente lo volviera a perder. Así fue como nuevamente me invitaron a la iglesia, pero yo aún así no iba, no tenía fuerzas para ir. Comencé a recordar que ya había venido por una situación financiera difícil y ahora otra vez. Entonces no tenía fuerzas para ir. Doy gracias a Dios que aquella invitación que hizo mi madre, fui a la iglesia. Y desde ese tiempo tuve bendiciones en mi vida espiritual.
yo nuevamente había regresado a la iglesia buscando mi vida financiera otra vez, haciendo todos los propósitos, campañas, yo siempre pensando en la vida financiera. Pero Dios tan maravilloso tenía otro plan para mí, la liberación espiritual de mi vida. Recibí el Espíritu Santo. Eso era lo que a mí me estaba haciendo falta. No me llenó el dinero que tuve, los mejores puestos que llegué a tener, no. Conocí de Dios. Lo mejor que yo podía tener era conocer de Dios. Él me da ahora las fuerzas para continuar. En las campañas yo pensaba en mi vida financiera, pero todos aquellos propósitos que yo estaba haciendo, sacrificios, propósitos que yo hacía, fui transformada espiritualmente. Y eso es lo mejor que yo he podido tener. El mejor regalo es tener el Espíritu Santo, que es el que me ha ayudado a salir adelante. Tengo la alegría que antes no tenía. Antes era una mujer toda brava, seria, mandona, que solo daba órdenes. Era una mujer de carácter fuerte. Pero gracias a Dios, tengo la alegría que solo Dios me da. Las fuerzas para cada día continuar. Y todo fue gracias a una campaña de Israel que hice. Entregué todo lo que más me dolía. Lo entregué en el altar. Y así es como hoy puedo decir que gracias a Dios sigo adelante con Él. La salida não está em homens. La salida não se encontra em la religião. La salida se encontra em la verdade, em Ele, Senhor Jesus. E quando a pessoa busca ao Senhor Jesus, uno se dá conta que a salida estava tão cerca e uno não se percatava, porque as tinieblas cega, as tinieblas desvia a pessoa de esta salida. Eu lhe pergunto, tu queres uma salida? Tu queres sair de esta situação que te encuentras? Llame-nos, coloque seu nome para o momento de la oração, prepare um vaso com água, envie-nos também o nome de toda sua família, que vamos clamar para que a Santíssima Trinidade muestre-lhe a salida e Deus levar a fortalecer. Vou mostrar uma história, um testemunho de quem não encontrava a salida, ao contrário, era uma pessoa frustrada. Mas quando a palavra, a verdade, foi mostrada para esta pessoa, a salida foi encontrada. Todos os discípulos, por favor, preparem, por favor, seu cinturão de linho, porque nós outros vamos orar com ele cinturão amarrado em nossa cintura. É um propósito espiritual para fortalecimento da vida espiritual e preparando-nos para este sábado a hora, dia 11, às 4h30 da tarde. Vamos a essa história e já volvemos para a meditação. Yo era un creyente frustrado porque yo desde niño me inculcaron la religión, ¿no? Entonces ahí yo crecí creyendo en una religión y hacía todos los cultos, ¿no?, de la iglesia que fue inculcado, ¿no? Entonces lo que yo fui aprendiendo no me daba resultados, ¿no? Porque yo notaba que así problemas que yo tenía, siempre estaban ahí los problemas, ¿no? Que yo buscaba una solución principalmente en el problema de la salud. Porque yo recuerdo que siempre fui una persona muy enferma. Desde niño, cuando no tenía una enfermedad, tenía otra enfermedad.
Y ahí la señora que me cuidaba, que es mi abuelita, ¿no? Porque quedé a cargo de ella siempre me daba, bueno, así, medicamentos caseros, o a veces me llevaba al doctor, pero no daba mucho, ¿no? Para ir al doctor por la situación económica, ¿no? Apenas alcanzaba para comer, ¿no? Para los alimentos, ¿no? Para la escuela, todo eso. Cuando fui creciendo, cuando era joven, pues participé siempre del grupo joven, ¿no? De la iglesia. También salía a evangelizar también, ¿no? Hacíamos grupos en las casas, evangelizábamos, ¿no? Pero siempre yo veía que siempre problemas de salud siempre estaban ahí. Aunque yo pedía para Dios o me sentía bien, ¿no? Estando en la iglesia, ¿no? Pero cuando salía era otra vez la misma situación, ¿no? Porque esa enfermedad en el estómago me llevaba de emergencia al hospital, porque yo no aguantaba, yo no. Era algo insoportable que mi estómago, que yo tenía que tirarme, ¿no? En el suelo para agarrarme con el brazo, ¿no? Para el dolor tan fuerte. Entonces solo en emergencia que me daban medicamento para controlar ese problema. Aún con mi creencia yo pedía para Dios, pero no aconteció nada, ¿no? Siempre el problema estaba ahí, solo medicamentos que me controlaban. Porque al transcurso de otro año, 2 años, otra vez yo iba para emergencias y así. Pasaba otro año controlándome con los medicamentos y otra vez iba a emergencia, ¿no? Siempre estuve así. Y hubo un momento que yo me indigné con lo que estaba yo pasando con mi fe. Porque decía yo, pues, ¿cómo voy a seguir todo el tiempo así, no? Pasa un año, pasa otro año y mi vida sigue de la misma manera. Yo digo, algo tengo que acontecer, alguna solución tiene que haber para lo que estoy pasando, ¿no? Porque ya toqué tantas puertas por aquí y por allá y sigo de la misma manera. Fue en la Iglesia Universal que yo empecé a entender lo que realmente me faltaba en mi vida. Entonces ahí fue que yo empecé conociendo más de Dios, así obedeciendo, ¿no? Primeramente obedeciendo, ¿no? Y siempre pidiendo la dirección de Dios y yo luego a los primeros días yo luego miré resultados. Empecé a actuar mi fe basada en la palabra de Dios, lo que nos enseñaban aquí en la iglesia y entonces yo noté lo que era el camino de la fe, cuando uno pone en práctica las cosas de Dios y es así que el Espíritu Santo me guía, me dirige. Ya no tengo más esos complejos, ¿no? Que tenía yo desde niño, que todo tiempo cargaba muchos complejos, muchos traumas. Estaba yo débil en todas las áreas de mi vida. Por los mismos problemas yo no podía yo avanzar, no podía yo conquistar nada. Siempre estaba yo con mis pensamientos pequeños, que yo siempre iba a vivir así, ¿no? Que era lo que yo me tocaba que vivir. Entonces yo aquí encontré una razón de vivir y me he fortalecido espiritualmente y ahora es cuando tengo nuevos objetivos y nuevas metas y lo estoy realizando ahora en mi vida. Conquisté mi vida el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo más importante. Y con el Espíritu Santo yo he ido avanzando, ¿no? He ido logrando mis objetivos, ¿no? Actualmente, antes siempre tenía problemas en el trabajo, siempre me faltaba porque todo el trabajo era escasez, ¿no? Solo recibiendo los trabajos mínimos, el mínimo, ¿no? En el trabajo. Y ahora he conquistado trabajos mejores, ahora estoy en una situación estable, ¿no? Y actualmente logré conquistar un carro, ¿no? El carro que yo quería, un carro que es del año, ¿no? Y antes yo no tenía yo esa condición, ¿no? Por mi situación que vivía no había cómo, ¿no? Entonces a través de la fe yo he visto que todo uno perseverando y luchando y poniendo por obra la palabra de Dios, uno mira los resultados en su vida de uno. Deus determinou que todos os discípulos estejam com ele hasta ele fim. Mas desafortunadamente, nem todos os discípulos estiveram com Jesus hasta ele fim. Assim ha passado hoje. Quantos que começaram, quantos que foram demasiadamente usados por Deus, mas não permaneceram hasta ele fim. E eu gostaria, obreiro, e todos os discípulos, de compartilhar esta hermosa mensagem com vocês. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Vê o que está escrito aí. Foi dada a Daniel esta mensagem. Daniel, a hora sigue tu caminho,
hasta el final. A ordem não mandou, a ordem de Deus não era seguir ele caminho hasta la mitad, ou hasta 90%, 99%. Não. Lê comigo. Daniel, agora sigue tu caminho hasta el final. Quantos eu conosco, te conosce, que começaram nele caminho muito bem, mas não lograram chegar hasta el final. Em uma parte dele caminho foram sequestrados, porque aquele cinturão de lino afrouxou, porque aquele cinturão de lino foi arrancado, quedou podrido e se perderam. Eu tenho um propósito adentro meu de chegar hasta ele fim, seguindo ele caminho. Aí ele diz assim: descansarás e luego, em los últimos dias, te levantarás para receber tu recompensa. Para quem és a recompensa? Para quem serviu por um tempo? Não. Para quem serviu por uns anos? Tampouco. A recompensa é para aqueles que vão hasta el fim. Completa a carreira, completa a missão hasta el fim. Começou com ele cinturão apertadito e sigue conservando-lo apertado. Não permite que ele cinturão venga a podrir-se, porque quando está podrido, se perde a pureza, se perde ele temor, e aí os temiram um montão de gente que chega a um determinado ponto e é sequestrado, e é levado a um lugar de escravidão das tinieblas. Pensem em tudo isso, porque amanhã estaremos neste sábado agora, dia 11 de setembro, estaremos 4:30 da tarde, com a reunião dos discípulos. Traiga a Bíblia, traiga seu cinturão de lino, porque será forte o que Deus nos dará, porque devemos estar sempre dizendo a Ele: eis-me aqui para lhe servir hasta ele final. Não basta servir por um tempo, é servir a Deus hasta ele final. Todos os obreiros, obreiras, colaboradores de Guayaquil vendrão para o templo de la fé uniformados, e todos os discípulos. E hasta você que está apartado, hasta você que é membro, quer participar, as portas estarão abertas aqui nele templo e na igreja de todas as províncias. Aqui nele templo, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, e seguro estou que Deus lhe bendecirá, que Deus lhe vá a fortalecer. Avise a todos, passe a voz, porque discípulo genera discípulos. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Nuestro Deus e nuestro Padre Todo-Poderoso, uma vez mais de manos tomadas com os discípulos, com os que sofrem, unimos nossa força, fé e certeza que o poder de Deus seja derramado em la vida de todas as pessoas que sofrem, de todas as pessoas que se encontram sem salida, em aflição, em desesperação, que esta pessoa, agora, Deus poderoso, em nome de Jesus,
Seja livre desta maldição, destas tinieblas que se encontram determinadas a destruir esta pessoa. Seja curado, seja sanado, seja livre deste vício maldito, seja livre desta gana de morrer ou de matar, seja livre destas travas que leva tu vida a um tormento, que as muralhas sejam derrumbadas da vida desta pessoa, principalmente a muralha que não a deixa chegar à igreja, porque ele mal sabe, se esta pessoa venir à igreja, ele terá que abandonar a vida de ella. Espírito Santo, bendiga a todos os discípulos, a todo aquele que já puso adentro sujo, eu irei hasta el final. Eu não irei a uma parte del caminho, eu irei hasta el final e eu vou a ter a recompensa, que é a corona de la vida e a eternidade com ele, Senhor. Meu Padre, consagra este vaso com água, e todos que beberão desta água, bendições receberão. Determino, bendições receberão. Primeiramente, a paz, a liberação receberão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Não se olvidem, este sábado, dia 11, às 4h30 da tarde, esperamos por todos os discípulos uniformados aqui no templo e nas igrejas da província através do link. Traga o cinturão de lino, traga sua Bíblia e venga firme, porque com segurança Deus bendicerá. Mientras não chega amanhã, sábado, gostaria de acordar que este domingo estaremos ajudando todas as pessoas com a gota del milagre. Você quer um milagre? Corra na botejita com água e traga em este domingo, porque você vai receber a gota del milagre. Uma gotita em sua boteja, 6 da manhã, 7 da manhã, 8h30 da manhã, às 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde e a última às 5 da tarde. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal. Mais cerca de sua casa, você que vive em uma província, você que vive apartado de acá de Guayaquil, você pode escrever para nosso WhatsApp 099 895 9144 e vamos lhe dizer aonde há uma igreja universal mais cerca a você e você se livrará, você vai ser livre desta situação que lhe atormenta. Que Deus me los bendiga a todos. Não se olvide que daqui um rato, 9:45, a oração por ele país e por la nação. 9:45, através da rede Aleluia, Rádio Ecoantena 1030 AM, por FM, Sonorama FM 103.7 e também por nossas redes sociais, através do Facebook, Universal Equador, ou de YouTube, Universal Equador Oficial. Deus me los bendiga a todos e amanhã estaremos nesta reunião. Mostre aí a placa. A reunião de los discípulos será muito forte. Deus bendiga a todos. Fuerza. Deus es con nosotros. Este fue su programa,
Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.